0% de comisión. Todo lo que necesitas con XTB. Ya estamos de vuelta. Hoy se sigue hablando y mucho del contenido de las actas de la Reserva Federal, que planea reducir el balance en 95.000 millones de dólares al mes, y también de las actas del Banco Central Europeo, que reflejan también, bueno, pues ese miedo cada vez más creciente de varios de sus componentes, desde sus miembros, de ir por detrás de la curva, y la posibilidad de que podamos ver incluso subidas de tipos de interés en 2022. Y la comidilla del día es sin duda esa posible OPA que prepara ACS sobre la italiana Atlantia junto a dos fondos de inversión norteamericanos, y la contra-OPA que estarían preparando los dos grandes socios de Atlantia, la familia Benetton y Blackstone, para cortarle el paso a ACS. Evidentemente, en principio, el mejor momento para hacer este tipo de operaciones, comprarte otra compañía, otro rival o lanzar una OPA, es ahora. Ahora. ¿Por qué? Es de cajón. Los tipos de interés están en el 0% y más adelante no van a estar ya en el 0%, y este tipo de operaciones serán más caras. Juan Ramón Caridad es Managing Director de la gestora GAM. Rafael Peña, gestor de Olea Gestión. Hola, Rafael. Hola, Juan Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos quiero preguntar al detalle por esta operación, que evidentemente hay que mirársela, releérsela por dentro. Otra cosa además es que se confirme o no, que todavía no estamos en ese punto, pero sí, decía yo, Juan Ramón, hombre, el momento de hacer este tipo de operaciones es ahora, con los tipos al 0%, ¿no? Sí, venimos comentando precisamente en este programa un poco el interés que vemos en fondos de fusiones y adquisiciones, precisamente porque sigue habiendo mucha liquidez, las expectativas se cuestionan, y en ese sentido todo lo que tenga que ver con fusiones y adquisiciones pues ofrece una rentabilidad muy atractiva. Nosotros somos mucho más partidarios de fusiones anunciadas, amigables y que no entren en conflictos monopolísticos. Es un poco nuestro tema de inversión. Estoy muy de acuerdo con vuestro anterior invitado. Las OPAs se anuncian, no se rumorean. Los rumores son rumores, y en ese sentido por supuesto que uno puede tomar posiciones y es un buen entorno para hacerlo, pero nosotros donde vemos la oportunidad de inversión es cuando el deal se anuncia, el diferencial entre la comprada y la compradora, hacerlo a través de 50 o 70 operaciones para no estar expuesto a esas contraopas o ese riesgo de que no llegue a término, y extraer una idea de inversión que sea alternativa a la renta fija. Lo que pueda pasar con ACS, pues de momento es que solo son rumores. Me recuerda también, es una anécdota, pero hace muchos años, hablando con un secretario de Estado de Economía, cuando le pregunté sobre una posible subida de impuestos que se había publicado en los periódicos, él me dijo prácticamente lo mismo. Me dijo: las subidas de impuestos jamás se anuncian, se ejecutan. Evidentemente, es algo que así es. Rafael, sobre fusiones, adquisiciones, el momentum de preparar todo este tipo de operaciones es ahora, ¿no? Sí, bueno, desde el punto de vista de financiación de las operaciones, como se ha comentado, sí, ¿no? Otra cosa es que este proceso de subida de tipos al que nos enfrentamos y que luego profundizaremos viene acompañado por un posible riesgo de recesión, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser cuando menos prudentes, ¿no? A la hora también de formalizar las OPAs, simplemente porque pienses que el dinero se va a encarecer a futuro, ¿no? ¿Estáis ahí vosotros, Rafa, temiendo que dentro de unos meses tanto la economía norteamericana como la europea vayan a entrar en recesión? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Que se me ha entrecortado. Como hablabas de recesión, decía sí, hay que tener en cuenta este tipo de operaciones, pero también hay que tener en cuenta el entorno económico al que se van a afrontar dentro de unos años. Una recesión, hombre, tampoco va a depender mucho de la duración. No es lo mismo una recesión de 5 años que una que dure 6 meses, 2 trimestres. Pero bueno, decía que el momento era de hacerlo en estos momentos. Y si vosotros veo que tenéis un poco, cada vez tenéis más claro el hecho de que la economía se pueda encaminar hacia esa recesión. Bueno, yo creo que sí, que evidentemente las probabilidades son más. No hay una certeza absoluta, ¿no? O sea, hay señales que se están discutiendo mucho en el mercado, la inversión de la curva americana, ver si la inversión contra el 2 años realmente lo que está adelantando es un freno en seco por parte de la FED, o como luego, si quieres, comentamos con los minutes, va a ser algo más gradual, que eso habría que verlo contra más el corto plazo, el 3 meses, ¿no? Pero sí creemos que igual que hace unos meses
teníamos más dudas, ¿no?, sobre la posibilidad de una bajada del ritmo de actividad económico. Ahora, sí que por los conflictos geoestratégicos, el encarecimiento de materias primas unido al discurso claro y contundente, sobre todo de la Reserva Federal, creo que las probabilidades de que esto se pare son mayores. Juan Ramón, ayúdanos un poco también a entender lo que dijeron ayer las actas de la Reserva Federal. Sí, está claro que con los niveles de inflación y sobre todo dándose cuenta que no es temporal, que es más permanente, y yo creo que en Estados Unidos hay que pasar el filtro de los efectos de segunda ronda. Ellos sí que tienen un problema significativo con los incrementos de salarios y eso son plenamente conscientes, que lo hace mucho más persistente, y además es que es increíblemente sano que vayan reduciendo esos 9 trillones de balance y vayan subiendo tipos de interés. Nosotros un poco el planteamiento es el que la curva se invierta cuando la curva está tan dependiente de lo que haga o deje de hacer el Banco Central. No es tal alarma de recesión. Es algo que hay que mirar y vigilar, pero no es tan significativo. Los futuros de tipos de interés descuentan unos tipos ya a largo, y el 10 años también está ahí en el 2,5, y en ese sentido parece que vamos a un mundo de curva plana, que más por lo que haga el Banco Central que porque los agentes estén tomando unas posiciones muy significativas. Luego, para que haya una recesión en Estados Unidos, además de esa inversión de la curva y esa ralentización, tiene que haber algún desequilibrio interno. Es verdad que los modelos de riesgos nos dicen que cuando se invierte la curva, normalmente entre 7 y 18 meses suele ser el indicador de posible recesión, pero falta otra condición, y es que haya desequilibrios internos. Y vemos tan sólido el mercado inmobiliario residencial americano y tanta liquidez todavía en las compañías, que aunque pudiera haber algún trimestre simplemente por comparables de no crecimiento o de recesión, vemos que es más todavía una recesión técnica, y nos cuesta también mucho pensar que se va a dejar entrar a Estados Unidos en recesión sin que la Fed volviera a tener algún tipo de discurso de giro, y por eso el mercado pues pensamos que sigue tomándoselo con cierta complacencia, o al menos no estamos viendo los sustos que deberían verse si de verdad se estuviera poniendo encima de la mesa una inversión de curva porque viene una recesión gorda. Ramón, parece que el objetivo de la Reserva Federal es eliminar o reducir el balance en 95.000 millones de dólares al mes. Si empieza en mayo de 2023 ya habría retirado del sistema alrededor de 1 billón con B de dólares, pero el balance de la Reserva Federal son 8. Yo no sé si habéis hecho ya o establecido algún tipo de cálculo en el sentido, ¿cuál sería un poco el punto de inflexión o el punto crítico de dolor a partir del cual el mercado ya no es que se asuste, sino que ya pues, se gire ya hacia abajo? O sea, lo van a hacer con cariño. O sea, es verdad que van a retirar estímulos, pero sobre todo los bonos que vayan venciendo, entre líneas dejan cierto margen de reinversión de muchos de ellos. En todo lo que es la parte agency, o sea, en todo lo que es titulización hipotecaria, solamente van a empezar a deshacer aquellas titulizaciones que implícitamente tienen el respaldo de Fannie Mae, de Freddie Mac y de Ginnie Mae, por lo tanto del propio gobierno americano o del Tesoro en distintos formatos. Así que, o sea, si hubiera un discurso de vamos a tener que atacar la inflación de una manera agresiva, y eso coincide con un problema de earnings en el sector corporativo, ese puede ser un poco el punto de dolor. Pero a día de hoy, que la curva se invierta, los gobiernos se financian a largo plazo, así que tampoco va a haber un problema enorme por el punto de vista fiscal. Los gobiernos van a seguir financiándose más o menos con el mismo coste medio de la deuda, porque sus vencimientos medios están en los tramos medios y largos. Muchos de los corporates también tienen esos vencimientos largos, así que no, o sea, salvo que se dé una situación donde la inflación se siga descontrolando y la Fed salga diciendo que van a atacarlo, un poco las perspectivas que no hay ese punto de dolor de que se estira el muelle y hay un punto que se rompe, porque siempre va a venir acompañado de un discurso un poco de templar gaitas del Banco Central, y yo creo que la clave va a ser estar atentos a los earnings, en cómo evolucionan los ingresos de las compañías y sus previsiones, y si China sigue creciendo y el mundo sigue saliendo y ojalá el tema de Rusia y de Ucrania se acabe
en los próximos 2-3 meses, pues también vamos a tener motivos para ser optimistas, así que todavía no vemos ese punto de ruptura de confianza de los bancos en los bancos centrales. Es difícil saber qué tendrán que hacer la Reserva Federal y los bancos centrales para controlar la inflación. Claro, nunca o muy pocas veces han encontrado en esta situación tener los tipos de interés en el 0, en el 0,25% y una inflación en el 7,5%, en el 8%. Y si Brainard, que es una paloma, se ha transformado en toda una halcón en Estados Unidos, es de suponer, Rafael, que las palomas del Banco Central Europeo cada vez también van a estar más comprometidas con esas subidas de tipos de interés. 2022, ¿creéis que habrá subidas de tipos aquí en Europa? Seguramente vamos a empezar a salir de cuentas o se va a resolver ese misterio con estas actas del Banco Central Europeo que estamos esperando hoy. Sí, efectivamente, yo creo que serán reveladoras, ¿no? Empezando por lo que ha estado contando Juan Ramón, y nosotros coincidimos también con esa visión, o sea, la recesión necesita más motivos que una inversión de una curva de tipos, ¿no? Sí que es verdad que en las actas de ayer se quedó bastante claro que van a ir de una forma muy gradual, siendo muy sensibles a la parte de titulizaciones y con un mensaje muy directo que yo creo que nos lleva a acabar el año en un 2,5, un 2,75 con curva plana. Eso no es traspasable a Europa. O sea, Europa está en otro momento del ciclo y tiene otro problema muy serio y que ha empezado a aflorar, que es la diferente evolución de los bonos, que todavía no es algo dramático, pero está habiendo entre periféricos, incluso Francia ahora con su tema electoral, y Alemania. Y luego, bueno, pues que evidentemente la tolerancia a la inflación de países con finanzas saneadas, como es el caso de Alemania y alguno más, van a priorizar seguramente el enfriamiento económico a esa inflación, y los más endeudados, pues como es el caso de España e Italia, pues lo acometerán de otra manera, ¿no? Y yo creo que ese es el gran tema pendiente en Europa. Realmente a mí, yo creo que la economía no es tan sensible a que suban medio punto o no suban medio punto, y sí que no haya una ruptura de ese marco de financiación europeo, y yo creo que eso es lo que sigue en el debe, ¿no? Tenemos que ver cómo se va a acometer este nuevo orden europeo, si realmente queremos seguir, ¿no?, con la inercia que yo creo que se ha producido por la actuación conjunta ante la intervención de Rusia en Ucrania. Yo creo que hay un momento de europeísmo y tiene que seguir adelante, solucionando un problema de deuda que es muy dispar entre los países que tienen una misma moneda. Que los mercados, las bolsas en este caso, son más sensibles a la posible reducción de la liquidez en el sistema que a las propias subidas de tipos de interés. En principio las economías podrían aguantar perfectamente. Veo que los dos asentís con la cabeza, así que no me he equivocado, por lo menos en esta no he fallado. Oye, ayer también, bueno, pues se me quedaron grabadas unas palabras de Bill Dudley, expresidente de la Reserva Federal de Nueva York. Juan Ramón decía que si la Reserva Federal quiere ser realmente eficaz, tendrá que infligir más dolor o más pérdidas a los tenedores de acciones y de bonos. ¿Eso es así? O sea, es normal que con unos tipos de interés reales de -5, -6, -7, no es infringir dolor, es bajar los niveles de anestesia. O sea, no creo que sea tanto un tema de castigar a los inversores. Habrá que ver qué coste de oportunidad o qué otros activos hay para que de verdad se inflija dolor a las acciones. O sea, no es tanto un tema de hacer dolor, sino de normalización. Y luego los inversores tienen otros activos donde hay tipos de interés reales positivos. Hay otras estrategias que pueden hacer también con bonos y con acciones, sacar partido de dispersión o de positivización de curvas, y en ese sentido tampoco es una situación tan de que los inversores estén acorralados y no tengan nada que hacer. Hay mucho margen en esas opciones, probablemente muy distintas a las que han sido rentables los últimos 10 años, pero que el inversor no está contra la espada y la pared. Ahí quería yo ir. Además, no fue exactamente la palabra, no utilizó la palabra dolor, sino infligir más pérdidas, no dolor. Bueno, y luego también está el caso de Jim Cramer, uno de los gurús mediáticos más famosos, en su programa de televisión en la CNBC, que decía que cuando no sepas qué hacer, lo mejor es vender. ¿Compartís esa reflexión, Rafa? Cuando no sepas qué hacer, lo mejor es vender. Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada.
Yo creo que es lo que yo recomendaría. Si tú estás adecuadamente invertido, si no, o sea, tienes que vender cuando ves que hay un problema o tus activos presentan un problema. Yo creo que este señor habla para day traders, para gente que rota mucho sus carteras y tal, ¿no? Pero enlazando un poco con qué hacer estructuralmente, creo que la situación en Europa, por dar alternativa a lo que ha dicho Juan Ramón, es radicalmente diferente. Aquí yo creo que se ha infligido bastante dolor ya a los accionistas, ¿no? O sea, si tú ves los resultados de los índices a 10 años son bastante negativos. Ahora encima llevamos unos meses este año se está infligiendo dolor a los tenedores de bonos y lo que hay que hacer precisamente es lo contrario a lo que dice este señor, es jugar con tus herramientas, como ha comentado Juan Ramón. La nuestra es más el horizonte temporal y construir carteras que se comporten bien a medio y largo plazo, y en cambio no intentar comprar en los bajos del mercado y vender en los altos, porque yo creo que eso es muy interesante, pero yo no me siento capaz de hacerlo, y sobre todo de hacerlo con una responsabilidad fiduciaria hacia partícipes que vienen, que tienen el perfil como el que tenemos en Europa de ahorradores más que de inversores de day trading. ¿Algo que comentar sobre esto, Juan Ramón? Mira que Jim Cramer te llama rápido, para que te vas allí. No, y bueno, no es nuevo, y que yo soy de Corte Amarrategui, o sea, no, pero hasta gente ultraconservadora como yo a la hora de invertir, al final, o sea, no hacer nada ahora tiene mucho riesgo. O sea, cuando hay represión financiera, el no hacer nada significa que un Juanra de la vida pierde un 6% de poder adquisitivo cada año. A 10 años, pues tampoco hace falta saberse bien el tipo de interés compuesto para darse cuenta que me han fundido 3/4 partes del poco poder adquisitivo que pueda tener hoy, por decir algo. Así que eso es la realidad de lo que es represión financiera. Entonces, si bien es verdad que no hay que volverse loco, probablemente él lo dice pensando en ETF gestión pasiva S&P o en bono americano a 5 años, pero no hacer nada tiene riesgo. Hay que elegir muchos tipos de riesgo distintos para tener menos riesgo, y a partir de ahí es donde empieza un poco la ciencia del arte. Pero, por desgracia, mientras hay inflaciones del 6, 7, 8 y del 10 y los tipos de interés estén al cero, cada año perdemos un 10% de poder adquisitivo, y lo que él dice de no hacer nada tiene sentido para un trader, como muy bien decía mi compañero, pero también es verdad que hasta los más conservadores tienen que buscar asesoramiento si quieren proteger mínimamente su poder adquisitivo a 10 años vista. Lo importante, siempre lo repetimos y no nos cansaremos también de insistir, lo importante no es tratar de averiguar o adivinar si la bolsa va a subir o va a bajar, sino qué tipo de activos, sectores o acciones se van a comportar mejor en todos y cada uno de los escenarios que vayamos teniendo delante de nosotros, ¿no? Vamos ahí siempre, ¿dónde vemos la bolsa a finales de año? Bueno, pues eso al final no sirve absolutamente de nada. Lo que hay que tener es buen conocimiento, evidentemente, del mercado, que es lo que puede condicionar que se comporte mejor o peor, y estar bien perfilado y bien situado. Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM, Rafael Peña, gestor de Ola Gestión, un placer como siempre. Muchas gracias a los dos, cuidaros, mucho éxito. Hasta